un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 7 minutos, bienvenidos a Matices, hoy en un día muy especial para nosotros, es el Día Mundial de la Radio y Monumental, que es la emisora con más años, transmitiendo para ustedes 85 años, cumplimos 86 este año, estamos celebrando precisamente a lo grande la oportunidad de tener a la enorme cantidad de oyentes que están con nosotros a través de 93.5 en FM, la gran cantidad de oyentes que están por medio de internet escuchándonos fuera del país, nuestros 100,000 seguidores en redes sociales, en Twitter particularmente y en Facebook, y por supuesto a la gente que nos observa por Canal 2 esta noche a las 8 de la noche en la repetición de Matices. Hoy está conmigo en Matices nuestro jefe de información, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos sintonizan hoy en un día muy especial, el Día Mundial de la Radio, y qué bonito escuchar a todos los que siempre permanecen con nosotros ahora en el noticiero, que nos llamaban y nos contaban sus experiencias con la radio, desde pequeños prácticamente han estado siempre con nosotros. Así es, y también está con nosotros nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos siguen a esta hora. Para muchos y por mucho, también el medio más creíble, lo dijeron ayer los especialistas que teníamos aquí. Y de mi parte les digo que es lindísimo trabajar en radio. Sí. Me encanta. Yo lo disfruto todos los días y yo sé que eso se proyecta siempre. Sí, todos aquí tenemos una sonrisa porque nos encanta lo que hacemos y precisamente la radio es el que tiene más credibilidad, el que tiene más penetración, sí, y el único medio de comunicación que usted puede tener haciendo otra cosa. No importa si usted está manejando, puede ir escuchando radio. Si está viendo un partido en tele, puede escuchar radio. Si está estudiando, puede escuchar radio. Puede escuchar radio siempre que quiera, cuando quiera y donde quiera. Hoy es un viernes bastante ocupado, dicho sea de paso. Sí. Ha renunciado la ministra de Salud al gabinete del presidente Solís. Es la segunda jerarca en abandonar el gabinete después de Celso Gamboa. El exministro de Seguridad hoy lo anuncia la ministra de Salud, justo después de una pequeña polémica sobre los carnavales en Punta Arenas. Sí, la ministra de Salud había sido criticada por su gestión, por algunos diputados de oposición y también, se le había cuestionado en ese sentido. Ya doña Marielena López no va a ocupar más el cargo de ministra de Salud. Es la segunda baja de rango ministerial que tiene el gobierno de Luis Guillermo Solís. Sí. Ya había sumado más de 8 entre presidentes de la Compañía Nacional de Danza, también otros viceministros que han renunciado, como el de Economía también. Sí, la viceministra de Transportes. La viceministra de Educación renunció, también. Sí. Bueno, en el último mes prácticamente son 4 los altos jerarcas que se han ido. Si hablamos de los 2 viceministros, doña Rocío Solís y don Daniel Soley, por el famosísimo escándalo que ya más que sabido por todas las personas, y ya don Celso y doña María Elena, que vienen a hacer más grande la lista de las personas que han renunciado. Sí, era así como don Celso Gamboa, y para nadie era un secreto, don Celso era uno de los puntos altos de la administración Solís. Yo me atrevo a decir que doña María Elena era uno de los puntos bajos, Alex, de la administración del presidente Solís, ampliamente criticada por la oposición, ampliamente criticada en el manejo sobre la preparación del ébola, ampliamente criticada también por la forma de comunicar las resoluciones del Ministerio de Salud, así es que se fue. Y también que muchas veces se precipitaba mucho en dar declaraciones. Sí, recuerdo una vez que teníamos como uno de los temas el debate sobre si se debería o no legalizar la marihuana, y en una entrevista que le hizo un compañera, la Karina Porras, dio su criterio y se alejó del criterio del Ministerio de Salud para dar el criterio propio. Sí, bueno, esa es una de las importantes noticias de las últimas horas. La otra pasa por el tema de los alquileres del Estado. Hacienda anuncia hoy que planea comprar un edificio de 121 millones de dólares para albergar sus instalaciones.
Que es un tema también que ha venido criticando el gobierno, ¿verdad? Los alquileres que ha dejado amarrado las administraciones anteriores, sobre todo también el diputado Ton Solís, oficialista, él ha criticado el pago excesivo. Sí, él ha criticado los pagos excesivos de los edificios del Ministerio de Hacienda. Él ha dicho que son inmuebles de lujo en algunas ocasiones, y ya hoy el Ministerio de Hacienda anuncia la compra de este edificio. Bueno, ¿les parece si vamos al tema de fondo hoy? Sí, porque va a estar muy interesante. Sí, el miércoles tuvimos la experiencia de las radios culturales en Costa Rica, un modelo que inició en 1979 y que es absolutamente exitoso en nuestro país, que además ya tiene 15 emisoras culturales a lo largo de Costa Rica a cargo del ICER, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, y que es modelo para Latinoamérica y también para Centroamérica. Y ayer tuvimos un programa muy interesante sobre la independencia de los medios de comunicación respecto al Estado. De esa entrevista de ayer en Matices salió una solicitud de especialistas de que por favor no copiemos ni los modelos venezolanos ni los ecuatorianos de ley de medios. Recordemos que ayer en Reporteros Sin Fronteras publica el ranking de libertad de expresión. Costa Rica dichosamente subió 5 puntos. Lamentablemente Ecuador y Venezuela cayeron, y entonces es absolutamente ilógico que un país que está más arriba en la tabla copie el modelo de un país que está mucho más abajo en la tabla. Sí, y también recordemos que al menos ayer, para poner en contexto, estaba un periodista venezolano que sabe y que ha vivido lo que pasa en Venezuela, y particularmente nos comentaba cómo el Estado tiene la mayor parte de sus frecuencias en emisoras en su poder, y cómo muchas veces se llega a manipular la información. Claro, y un agradecimiento a Marlon Mora, que nos está reportando que está en sintonía, el presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que justamente nos está deseando un feliz día de la radio y que está escuchando Matices. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de la radio, el presente y el futuro de la radio. Y hoy tenemos un panel con muchísimo nivel para hablar sobre este tema. Quiero saludar y agradecerle al colega y profesor universitario, don Nefer Muñoz, que está aquí con nosotros. Don Nefer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme y felicidades a todas las personas que trabajan en Monumental, y también a la audiencia de Monumental que hace posible que esta radio exista. Así es, sin duda, porque sin audiencia no somos nadie. Y también está con nosotros don Hernán Azofeifa, él es el gerente general de Central de Radios, que como lo saben, a la que pertenece Monumental, que es el grupo radiofónico que absorbe el 56% de la audiencia nacional en FM. Don Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Muy contentos de poder compartir con ustedes un día tan especial para los radiodifusores, los que nos enamoramos de la radio sin haber nacido en la radio. Así es, usted es el ejemplo más claro, don Hernán, es un enamorado de la radio, un abogado enamorado de la radio. Y está con nosotros uno de nuestros principales analistas, es experto en comunicación política, un avesado tuitero que nos sigue además en todas las redes sociales, don Gustavo Araya. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Isel. A Alex y a don Alexander, perdón, la confianza. A don Nefer y obviamente a don Hernán y a toda la audiencia que en efecto yo creo que no solamente hace posible esto, sino que premia, ¿verdad? Cuando se hace buena radio, y yo creo que este es un ejemplo claro de ello, no porque esté aquí. Claro, y están ellos tres aquí precisamente para hablar de los diferentes matices que hay en el presente y en el futuro de la radio, un futuro periodístico, un futuro como industria y el impacto político que tiene la radio en Costa Rica, particularmente y en el mundo, por supuesto. No podríamos hablar del futuro sin hacer un estado de situación hoy, de qué es la radio como industria, don Hernán. ¿Qué significa la radio hoy en Costa Rica? Bueno, la radio, bien lo definiste, Randall, al inicio del programa, es el medio de comunicación tradicional de mayor penetración en el país y a nivel mundial, internacionalmente reconocido como uno de los medios de mayor credibilidad, a pesar de ser uno de los viejitos, 109 años de historia. La radio en Costa Rica, igual que en muchos otros países, en todos los países, ha pasado por diferentes etapas. Costa Rica a nivel mundial es un referente, casi que inicia de la mano con la radiodifusión tradicional, la radiodifusión comercial,
que más o menos tiene sus inicios a principios de 1920, 1921 y fiel reflejo hace el año pasado cuando celebrábamos los 85 años de Monumental. La radio en Costa Rica a veces con intereses que no corresponden a la realidad, se habla de una democratización del dial. Y Costa Rica es toda una referencia de la verdadera democratización del dial. Voy a compartir con ustedes unas pequeñas estadísticas de la situación actual de la radio en Costa Rica. Estamos hablando que en Costa Rica existen 149 estaciones de radio. Si tomamos la población costarricense, 5 millones y resto de habitantes, Costa Rica es de los países que tiene mayor cantidad de estaciones de radio a nivel mundial por personas. Estas estaciones están divididas en un 49% en el FM y un 51% en el AM. Y en cuanto a la variedad, podríamos decir que las emisoras en FM, el 42% están destinadas a trabajar con la música, el 21% son emisoras de carácter cultural, comunitarias, un 7% religiosas y un 30% destinadas a emisoras de contenido, opinión, deportes, noticieros, entrevistas y demás. En general, todavía este pastel se nos hace más agradable cuando lo vemos en términos totales, porque ya comienzan a incorporarse las AMs, de las cuales encontramos muchas de carácter también rural o de nicho. Por ejemplo, el caso de Central de Radios, que tiene una emisora como Radio Managua, dirigida totalmente a la población migrante nicaragüense y que cumple un rol fundamental para esta población. No existe en Costa Rica una radio que no les entregue a ellos la información, un sentido de pertenencia que no va a encontrar en otra radio. Y así podríamos hablar con emisoras de la red de emisoras culturales del ICER que tratan temas 100% comunales, pero encontramos también las religiosas de todas las denominaciones católicas, evangélicas y demás. Encontramos radios del sistema estatal, radios universitarias, radios del sector privado. Entonces, el estado actual de situación de la radio en Costa Rica es un vivo ejemplo y modelo a nivel mundial de lo que es la verdadera democratización del dial. Por eso les ponía, hagan esa simple operación, cojamos todas las estaciones de radio y veamos cuántas estaciones de radio hay por habitante. Ya las dividimos, 33.000 habitantes, hay una emisora por cada 33.000 habitantes. Es una de los porcentajes más altos a nivel mundial. Sin duda alguna. Gustavo, que nos ha acompañado en muchísimos eventos políticos, no solo desde el lado de los medios, sino desde el lado de los políticos. Nos puede hablar, Gustavo, sobre el impacto que tiene lo que dice la radio, lo que opinan los analistas a través de la radio y hoy, Gustavo, lo que señalan las emisoras, particularmente Monumental, a través de las redes sociales. Voy a dividirlo en 3 partes. Vamos profundizando. Perdón, voy a hacerlo en 3 partes y vamos profundizando según usted lo desee, así Randall y compañeros. Un primer elemento, desde el punto de vista político, para contarles que, al menos desde mi experiencia, Casa Presidencial, la unidad central, lo que se llamaba antes la unidad de monitoreo y análisis de contenido, que estuvo durante un tiempo a mi cargo, era necesario controlar la radio. Porque la radio es distinta del resto de los medios, y no es un tema no solamente de competencia, sino por la versatilidad, por la movilidad y por la inmediatez de la información. Había que estar permanentemente, yo como jefe de la unidad de análisis de contenido y monitoreo de medios, tenía que estar 24 horas al día sabiendo que tenía que hacerlo con la radio. O sea, el aparatito aquel de transistores, ¿verdad?, que después migra a celulares, sigue migrando, uno tiene que seguirse pasando precisamente porque es necesario. ¿En qué medida? En que precisamente la clase política en este país escucha radio. Puede privarse de irse a un almuerzo y no ver tele, que me perdone la gente de televisión, pero no puede dejar de escuchar la radio. Cuando viene en el carro, cuando se va para la casa, mira, sintonízate Matices, mira, así. ¿Por qué? Porque, o lo piden, porque ya es algo que saben que tienen que estar pendientes del tema porque la radio está ahí. Número 1. Número 2. Desgraciadamente el periodismo de opinión ha muerto en algunos lugares. En donde no ha muerto, y el periodismo de análisis ha sido en la radio.
prácticamente la última trinchera, o no la única, pero sí una de las pocas trincheras que existe para precisamente hacer periodismo de opinión. Este es un espacio claramente que demuestra que está vivo y que se puede hacer, ¿verdad? Y que entonces el sector político requiere de estar permanentemente en esa atención. Número 3, solo para agregarle algunos datos a lo que don Hernán señalaba, estoy buscando los datos concretos, se los voy a pasar, se los prometo. En Costa Rica, en 1994, si mal no me equivoco, o el 2001, la población que escuchaba radio escuchaba más horas radio de lo que escucha ahora, cierto, pero ahora hay una mayor cantidad de población que escucha radio. Y curiosamente, la población que más escucha radio es la población más joven. ¿A dónde tiene que apuntar a la población? La clase política que está pendiente. Permíteme que te interrumpa con ese dato, que estás haciendo un aporte muy interesante que yo lo traía, compañeros. A raíz de las nuevas, de los nuevos medios, los medios emergentes, producto de las nuevas tecnologías, hay una realidad que tenemos que darle un poco más de tiempo para ver qué tan cierta es. Que se estima que los jóvenes, las nuevas generaciones, la generación C, los conectados, están dejando de consumir los medios tradicionales, en particular la prensa, y ahí se ha metido también la parte de radio. Lo que pasa es que yo tengo mis reservas, no creo que eso sea así. ¿Por qué no creo que eso sea así? Lo que sí creo es que los jóvenes, el tiempo que antes tenían asignado a los medios ha sido repartido. Entonces, si alguien a principios de los 2000 tenía 4 o 5 estaciones de radio, tal vez hoy no tenga las 4 o 5 estaciones de radio, tendrá 3 estaciones de radio, tendrá 2 estaciones de radio. ¿Y por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque si uso de referencia a Exa FM, que es nuestra emisora juvenil, que va dirigida al público de 18 años o menos, que tiene 7 años de ser la estación número 1 de Costa Rica, lo que me puedo encontrar en el 2014 es que cada trimestre creció en audiencia. Entonces, si los jóvenes están dejando de escuchar radio, ¿por qué EXA podría ser un fenómeno diferente? Porque la realidad y las encuestas nos dicen es que trimestre a trimestre aumentó su audiencia. Yo creo que no debemos de confundir que los jóvenes, igual que los adultos, lo que buscamos son los contenidos. Y en la medida en que se privilegie la calidad de contenidos, vamos a tener audiencia. Y audiencia por cualquier canal, y audiencia por cualquier canal de comunicación, porque tenemos que decirles que nosotros asumimos el concepto de radio como la producción de sonido. El FM es un canal. Ahí, Randall, podemos entrar en una discusión muy amplia con algunas personas, ¿sí? Pero depende de qué es lo que uno defina por radio. Si yo defino como radio una plataforma de comunicación, estaría hablando del FM. Y entonces, pero no puedo olvidar los orígenes de la radio. La radio empezó con la onda corta, pasamos a la AM, hubo un periodo de transición entre AM y FM, y hoy día estamos en un periodo de transición, que no sé cuánto tiempo podría durar esa transición, entre el FM y el Internet. Pero esos son los canales, esos son las plataformas. Pero radio es la producción y la difusión del sonido, y en nuestro caso, de acceso libre. Sí. Que podrían decir, no, pero sé que hay que pagar internet y eso no es acceso libre porque hay un costo. Igual la radio tradicional tiene un costo. Cuando usted compra la batería para su transistor, tiene un costo comprar la batería. El uso del consumo eléctrico para que funcione su receptor de radio tiene un costo, que probablemente en el futuro el costo de internet tenga que bajar, porque es la realidad humana de muchas cosas que hemos vivido. Señor Araya. Nada más para finalizar en este tema, es que vamos a ver, me preguntaba por el impacto político. El impacto político va desde la escucha prácticamente, digamos, fiel de la clase política de este país, hasta los sectores, y esto es muy interesante. Muchas veces la gente dice, pero es que al programa lo oyen 10,000, 15,000, 20,000 personas. Cuidado, porque son esas 10,000, 15,000, 20,000 personas que son reproductoras a su mismo tiempo de los discursos, de las narrativas, de las historias, de lo que aquí se produce en radio. Entonces, no son cualquiera 20,000, si fuesen 20,000, estamos hablando de muchísimos más. Y esto es interesante porque crea cajas de resonancia, y aquí, digamos, valga el piropo, de saber cuando un medio, o más bien, de poder señalar cuando un medio, como en el caso Monumental y especialmente en el caso de ustedes, han sabido utilizar la herramienta de las redes sociales, no
como un complemento, no como una parte más, sino intrínseca a lo que están produciendo. O sea, venir en la calle, encontrarse un choque, ponerlo en Monumental en la mañana, o ir a Randall que lo lanza, interactuar con él, el saludo a la persona tal, que dicha, que está, cómo amanece en tal lado, eso le da una noción de comunidad distinta. Y cuidado entonces, porque los políticos, ya Randall es distinto. Ya Randall no solamente es el que informa, es la persona a la que la gente le cree, es la persona a la que le tiene confianza, es la persona con la que se viene en el carro, es la persona que lo acompaña. O sea, esto es un tema ya de lealtades, cosa que no sucede normalmente en la política. En el fondo, ¿qué es lo que sufre la política? Falta de desconfianza. Sí. O falta de confianza. Sí, exceso de desconfianza. Exceso de desconfianza. ¿Y qué es lo que está sucediendo en estos casos? En el caso de la radio, en el caso de periodismo cuando se hace bien hecho. Confianza. Bueno, y es que para hablar del periodismo que se hace bien hecho en radio, que yo dije que don Nefer era colega nuestro, es profesor de la Universidad de Costa Rica, don Nefer trabajó en la BBC, ha trabajado en otros países haciendo radio precisamente, y queríamos hoy abordar el matiz de la industria, el matiz de la comunicación política y el matiz del periodismo, don Nefer. Muchas gracias, Randall. Sí, la importancia de la radio en el periodismo es fundamental. Ha sido en la historia del periodismo mundial fundamental, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Como decía don Hernán, la plataforma puede cambiar. Claro. Puede ser que ya no sea en el futuro la FM donde se transmita la radio. Puede ser que en el futuro va a ser íntegramente a través de Internet. Pero la importancia de los contenidos que se desarrollen en la radio es lo que va a continuar presente. Y ahí es algo que en Costa Rica tenemos pendiente, porque yo creo que tenemos buenas radios, pero todavía nos hace falta invertir en otros programas, en otros tipos de programas de más producción radiofónica. Por ejemplo, reportajes estrictamente radiofónicos. Y eso es un reto que tenemos, un reto maravilloso, increíble, para poder producir y que las empresas se dediquen a invertir más. ¿Por qué? Porque está comprobado que buenos programas radiofónicos generan mucho dinero, generan interés de los patrocinadores. Y un ejemplo de eso en este momento es el programa que está haciendo un gran éxito en Estados Unidos, que se llama Serial, sí, ¿verdad? Que está generando gran cantidad, es un podcast, ¿verdad? Que está generando gran cantidad de audiencia. Ese es el programa del momento. Es non-fiction, que es como lo llaman en Estados Unidos. Es real. Es una producción sobre casos periodísticos y es un podcast, ¿verdad? Se está haciendo con los formatos de radio. Entonces, ¿es posible una radio de calidad? Sí, se está haciendo, y tenemos que promover y seguir promoviendo que se haga radio de calidad en Costa Rica. Hoy escuchábamos esta mañana a nuestros compañeros de Deportes Monumental en 120 minutos con un esfuerzo precisamente sobre esa producción. Nuestros compañeros revivieron en 20 minutos los últimos 20 segundos. De hecho, le pusieron un nombre muy sabroso. A mí me gustó mucho. Los malditos 20 segundos en que nos dejaron afuera del Mundial de Sudáfrica 2010, narrado. Esos 20 segundos narrados por todos los protagonistas, por el árbitro, por el asistente técnico, en un reportaje muy sabroso de 20 minutos, donde volvimos a vivir desde diferentes ojos esos últimos 20 segundos del partido. La radio definitivamente mueve pasiones, y como decían Hernán y Gustavo, tiene una credibilidad enorme, y eso les doy un ejemplo. En 1938, en Nueva York, un muchacho jovencito que se llamaba Orson Welles, que en ese momento no era muy conocido, sí, comienza en Nueva York un proyecto de hacer en la radio, dramatizar un texto de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y lo proyecta en la radio, lo transmite con actores, ¿verdad? Y era una serie de boletines periodísticos que eran falsos, era ficción, en donde se decía que la Tierra estaba siendo atacada por marcianos, ¿verdad? Y eso generó un pánico colectivo, masivo en los Estados Unidos, ¿verdad? Y los reportes de todo el país que llegaron, de hordas de personas que salieron desesperadas a las calles, fue impresionante. Y fue una broma, ¿verdad?, de Orson Welles, porque él nunca aclaró de primera entrada que era ficción, o no lo aclaró lo suficientemente. Así que la credibilidad fue tal, ¿verdad?, que la gente pensó que era real. Y eso es importante, porque en la radio
uno nunca sabe, cuando uno dice algo, nunca sabe quién lo escucha. Nosotros no sabemos en este momento, pero sí tenemos una certeza de que alguien nos escucha o que muchas personas nos escuchan. Entonces, eso es lo fascinante de la radio. Siempre va a haber un interlocutor. Y la radio tiene una ventaja, ¿verdad? Y la radio, bueno, muchas ventajas. Una de ellas es la interactividad que puede generar con los emisores, ¿verdad? Es un medio que puede ser sumamente interactivo y que tiene una gran riqueza en ese sentido. Alex, dice Adolfo que yo soy de los que le cree a Randall, no ciegamente, pero sí bastante. Gracias, Adolfo. Un abrazo, que nos está escuchando, ¿no? Cuando apareció la televisión, muchos daban a la radio ya como muerta. Y pese a escuchar todos estos argumentos, sí, hay personas que insisten en que la radio tiene un poder gastado, pero yo soy de los que cree que la radio está más viva que nunca. Ahora, y ustedes con todos esos argumentos que han expresado también, ¿qué es para ustedes lo que le inyecta vida a la radio? Alex, la afirmación de que la radio está más viva que nunca la tomo como propia. Eso es una expresión que yo he usado por una sencilla razón. La radio ha sabido a través de los tiempos incorporar las nuevas herramientas para desarrollar una mejor radio. Y por ejemplo, yo decía hoy en la mañana con los compañeros de Deportes Monumental que me invitaron, que la radio ha venido mejorando tanto que antes teníamos limitaciones geográficas para que nos escucharan, y nos escuchaban de la frontera de Nicaragua a la frontera de Panamá. Hoy día la radio es omnipresente, incorporó el instrumento de la internet, y hoy día a Monumental lo escuchan en más de 125 países en este mundo. La radio ha sabido incorporar las redes sociales para utilizarlas como una herramienta para crear o perfeccionar esa bidireccionalidad que en sus orígenes era a través del telegrama, de la carta, posteriormente de la llamada telefónica. Y por supuesto que no hemos abandonado la llamada telefónica, pero hemos incorporado las redes sociales con la riqueza de poder compartir, por ejemplo, los muchachos que llaman a una de nuestras estaciones musicales desde un colegio pidiendo una canción, la fotografía de los compañeros reunidos escuchando la emisora e interactuando con ellos. WhatsApp. Entran llamadas de WhatsApp, mensajes de WhatsApp a nuestras estaciones de radio, donde entra el audio de los muchachos pidiendo la canción, cantando el coro de la canción, la fotografía, la cual es ponchada, en el caso del audio es ponchada al aire, y interactúan con nuestras redes sociales a través de las mismas fotografías. Entonces, la magia de la radio ha sido saber integrar esos nuevos avances tecnológicos que, lejos de debilitarlos, ha promovido una mayor riqueza. Pero por supuesto, nuevamente eso nos lleva al tema de los contenidos. Si no invertimos en los contenidos en la radio, dejamos de ser relevantes. La mera noticia, por la mera noticia, la gente se está informando a través de las redes sociales, y eso lo hacemos aquí en Noticias nosotros. Pero la opinión que se pueda vertir en un programa como este no lo pueden encontrar en otra estación de radio ni en otra red social. Es único. Es decir, no se puede hacer el copy. Entonces, para tener la riqueza de lo que aquí podamos estar discutiendo, hay que sintonizar el programa. Pero reconociendo la radio, la emergencia de nuevos medios y del empoderamiento de los usuarios, decimos, no, un momento. Aquí también hay que decirle a la persona, si la persona dice cuándo, cómo y dónde quiere escuchar, entonces es donde la radio nuevamente usa la tecnología, y como bien decía Nefer, hacemos uso del podcasting. No puede escuchar este programa a las 2 de la tarde, pues no hay problema, escúchelo cuando quiera, como quiera, donde quiera. Ahí está el podcasting de este programa. Y esa es nuevamente una riqueza, pero la gente va a ir a escuchar ese podcast o nos va a escuchar en vivo en función de la riqueza que le podamos dar al contenido, y eso la radio no lo puede abandonar. Otra parte fundamental de la radio, que es una parte tal vez media romántica,
porque nos hace regresar a nuestros orígenes. Las personas cuando escuchan radio, y vos bien leías ahora el tweet de Adolfo, se identifican con las personas. No es un medio etéreo que está ahí en la nube, que está en una onda, el que me está hablando. Yo siento que me habla Randall, siento que me habla Alex, siento que me habla Isel. La radio llega a llevar un nivel de cercanía que ningún medio puede dar. Llega a crear comunidad, y lo hemos discutido con muchas personas que son asiduos oyentes de nosotros. Y en la mañana yo contaba el caso de la señora de Santana que nos llama, el señor de Naranjo que nos llama, que lejos de sentirnos nosotros como medio incómodo porque nos llamen, agradecemos que sean oyentes permanentes de nosotros, porque eso significa que estamos creando una comunidad con ellos. Estamos haciendo un sentido de pertenencia con nuestros radiodifusores, con nuestros oyentes, perdón. Y en la medida en que exista ese sentido de pertenencia, en la medida en que existan contenidos relevantes, en la medida en que las personas nos puedan escuchar como, cuando y donde quieran, la radio lo que hace es ser más robusta. No es de extrañar, porque las personas que escuchan Monumental se habrán dado cuenta en transmisiones de deportes, en Nuestra Voz, en noticias, que interactuamos con gente fuera de nuestro país a través de las redes sociales, donde les llevamos compañía, donde les llevamos un pedazo de Costa Rica a esas personas que se encuentran largo y disfrutan con pelando el ojo. Y pueden interactuar a larga distancia, lo cual antes era imposible. Hace poco inauguramos un programa los sábados que se llama Pasaporte. Y un oyente se tomó la molestia, no de escribirnos en redes sociales, que sería lo más simple, de hacer una llamada telefónica de Suiza, diciendo, estoy aquí en Suiza, en la montaña, y escribió, nevado, esto y lo otro, en mi casita, disfrutando del programa Pasaporte. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de cercanía, no lo ofrece ningún otro medio. Y los medios emergentes, como los que podrían ser de mera reproducción, el pure streaming, como un Spotify, un Pandora, etcétera, lo que hacen es lo que hacían los aparatos mecánicos tradicionales. Es decir, en mi casa y en la de muchos hogares costarricenses había un tocadisco, y luego se perfeccionó el tocadisco y había un disco encima del otro y del otro y del otro, y caía uno detrás del otro. Después vino los discos compactos, pues más cantidad de horas de música, y luego vino la posibilidad a través del iPod, que fue una disrupción importante en el consumo de la música, donde la gente tenía sus contenidos y lo escuchaba. Pero eso es cuando el oyente necesita de un momento de intimidad. Todos necesitamos en nuestras vidas de algún momento de intimidad. Necesito alejarme del mundo. Me pongo mis audífonos y escucho mi propia lista de reproducción musical. Pero cuando quiero tener contacto con la sociedad, cuando quiero tener contacto con la humanidad, con las personas, ahí está la radio, que me acompaña, que me es cercana, que me entretiene, que son mis amigos. Y destruir o eliminar eso va a ser muy difícil. Y esa es la garantía de que la radio siga siendo relevante, en la medida, nuevamente aterrizamos en que los contenidos satisfagan esas necesidades. Sí, quería enfatizar lo que decía Hernán, que me parece importantísimo, de la parte democrática de la radio. A veces en los círculos en los que nos movemos nosotros, pues perdemos la perspectiva y asumimos que todo el mundo tiene internet, que todo el mundo está en Facebook, que todo el mundo está en Twitter, y no necesariamente. Hay muchísima gente que el medio de comunicación por excelencia que usa es la radio. Y es interesante porque recuerdo una emisora que ya no existe en Cartago, que tenía un programa maravilloso, que es un poco de realismo mágico, porque a las 6 de la tarde esta emisora, que se llamaba Radio Rumbo en Cartago, emitía un programa que eran los avisos. Entonces era para personas rurales, ¿verdad? Llamaban por teléfono durante todo el día y las personas, los recepcionistas de la radio, recogían los mensajes. Entonces eran para zonas muy rurales de Costa Rica, donde por ejemplo se avisaba a una familia
que llegara al río tal porque el domingo iban a llegar de visita a los primos que venían desde kilómetros de distancia y que por favor estuvieran ahí con caballos, ¿verdad? O el Ministerio de Salud mandaba a avisar que la próxima semana iba a llegar a calzar muelas porque iba a dar servicios de salud. Y esa era la única forma en que estas comunidades podían informarse y la gente se comunicaba como si fuera un teléfono a través de la radio. Ahora, lo interesante es que pensamos que eso ya es otra época y hay todavía muchísima gente en zonas alejadas del área metropolitana que el medio de comunicación por excelencia que usan es la radio y lo seguirá haciendo. De hecho, en una tragedia, ¿cuál es el medio que usamos? Siempre la radio. Si hay un terremoto y se va a internet y se va la luz, no tenemos acceso a la televisión, no, ¿verdad? Lo único que atinamos a hacer es prender la radio, una radiecito de baterías. Entonces, es interesante cómo sigue teniendo validez y cómo la importancia es... Nefer, esto que decís vos es importantísimo. En radiodifusión llamamos que la radio en los momentos de emergencia es el hilo de vida. Es un hilo de vida. Sí. Qué bonita frase. Las señales de las redes, de los radiofaros, de las telecomunicaciones, se saturan. Nadie puede llamar, no existe internet, se cae todo. El único que queda al aire, dándole voz de aliento, llevando información, es la radio. Un aspecto que me gustaría también incorporar es que la radio, en un mundo como el nuestro, cada vez más fragmentado, cada vez con poblaciones más separadas, más lo que uno llama la dispersión, ¿verdad? Cuando hace estudios de opinión pública, cuando hace este tipo de cosas, habla de la dispersión de la muestra, porque cada vez, ¿verdad?, hay una dispersión mayor entre la población. Pero también está el otro fenómeno que son las poblaciones móviles, ¿verdad? Pues, no solamente en las mañanas, que nos trasladamos prácticamente de ciudad de dormitorio a los lugares de trabajo o de estudio, sino también poblaciones que son móviles per se, por sus propias actividades. Choferes de bus, choferes de taxi, uno mismo, que yo paso en la calle visitando clientes todo el tiempo. Esto hace, digamos, muy complicada la comunicación en términos de otros medios tradicionales o electrónicos, como por ejemplo la televisión. Uno no puede andar en el carro la televisión para poder ver la imagen porque en algún momento va a chocar. Gustavo, no es debido. Las presas. Las presas es el nicho cautivo de la radio. ¿Qué hace la gente cuando está en las presas? Escuchar radio. Escuchar radio. Y además, y obviamente el periódico tampoco no se debe, sí se puede, no se debe, ¿verdad? Al menos cuando se va manejando, ¿verdad? Entonces, estas dos poblaciones, las poblaciones móviles o con alta dispersión, son poblaciones típicas oyentes de radio. Y son poblaciones que por lo general, por su propia movilidad y por su propia dispersión, no hay nada mejor que darle una noticia a las amas de casa. Usted le da la noticia a la ama de casa y cuando el esposo o esposa, o al revés, al que se queda al que pertenece a esa población móvil, para que no me acusen de machista, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que si usted le da la noticia a un taxista, si el taxista lo oye en radio y oyendo este mensaje, de lo inmediato que hace cuando uno se sienta, ¿qué hacen los taxistas? Hablar. Sí, claro. Son los mejores difusores sociales de cualquier tipo de información. ¿Viste qué barbaridad tal cosa? ¿Viste la ministra? Dice Randall que una de las ministras taca. Yo no voy a repetir, ¿verdad? Pero ahí van reproduciendo, ¿me explico? Usted es el que podría repetir. Pero eso es importante porque en poblaciones móviles y poblaciones altamente, con alta dispersión, la radio sigue siendo el medio por excelencia. O sea, ni siquiera el propio internet, porque es mentira, uno puede pasar por ciertas zonas y se queda sin señal, pero con radio no se queda sin señal. Un día de estos iba una compañera en un taxi y creo que estaba Alex al aire. Sí. Y Alex dijo, si a usted le interesa esta información, súbale el volumen. Y la compañera nos puso un mensaje, el taxista le acaba de subir el volumen. No, y ahora que hablamos de taxis, a mí cada vez que me monto en un taxi y está Monumental puesto, me mandan saludos para Randall, para Febe, para todas las personas, porque ellos efectivamente sienten, como decía don Hernán, esa cercanía. Y vea la cercanía que se nota en redes sociales, Alex. Pues tenemos un montón de reportes. Vea, me encantó. El de Franco Zambucci dice, el próximo paso es un foro tuitero donde vayamos a opinar al aire para ponerle voz a los tweets. De una vez. Listo. Dice Braulio que él, vamos a ver.
para leerlo completo, me lo mandó separado. Mi bisabuelo escuchaba junto a Calufa los discursos de Fidel Castro por Monumental. Yo estudio teología y heredé la radio, dice Braulio, porque nos está escuchando en este momento. José Dengo nada más nos dice, por favor hagan un podcast de Así es la Cosa. Le tengo una sorpresa enorme. Si hay podcast de Así es la Cosa, nada más ingrese a www.monumental.co.cr. Ahí en podcast, ahí está el de Así es la Cosa. Pero también José Dengo dice, está llamando a don Vladimir de la Cruz, a don Fernando Durán y don Álvaro Fernández a tener su propia cuenta en Twitter. Ah, bueno. Sí. Dice, para que estén interactuando con ellos. Ya don Vladimir la tiene. Ya don Vladimir la tiene. Sí. Y la hemos citado aquí también. Sí, y Stuart Marín Isel también nos deja un mensaje. Sí, don Stuart Marín dice, esa cercanía es tal que si me encuentro a Randall Rivera en el cine, hablamos como amigos de hace mucho tiempo. Es que me lo encontré. Es que me lo encontré en el cine la semana pasada y llegó y se presentó. Stuart, un abrazo, todas las tardes nos escucha. Y estaba revisando en este instante de qué países habían ingresado a nuestra página de internet en los últimos 20 días. La lista es enorme, así que les voy a dar un repaso por las primeras. Costa Rica evidentemente es el primero, Estados Unidos, Indonesia, Canadá, México, India, Panamá, España, Guatemala, Alemania, Nicaragua, los Países Bajos, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Suiza, El Salvador, República Dominicana, Brasil, Honduras, Perú, Rusia, Reino Unido, Chile, Ecuador. Alex, usted sigue por favor porque suena muy feo que yo lea los 50 que tenemos aquí. Ecuador. También está Uruguay, Francia, Japón, Paraguay, Italia, Puerto Rico, Australia, Bolivia, Noruega, Bélgica, Suiza, Suecia, Tailandia. Está también Qatar, Turquía, Cuba, Singapur, Portugal, Finlandia, ya vamos a terminar, Israel, Austria, Filipinas, Kenia y Camboya. Ahí están en los últimos 20 días el ingreso. Y antes de ir a la pausa comercial, quiero que escuchemos este mensaje del Día Mundial de la Radio que nos están informando, que nos están mandando a esta hora. Vamos a ver, ya para reproducirlo, porque lo vamos a reproducir en tiempo real. Ahí está. Quiero enviar un saludo fraternal y cariñoso a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores de la radio que celebran hoy el día de este importante medio de comunicación. Como conductor de un programa de radio durante 7 años en la radio de la Universidad de Costa Rica, en Desayunos, y también como usuario de la radio, este es uno de los medios de comunicación más versátiles que tienen una penetración y una credibilidad más alta en las comunidades de nuestro país. Es difícil imaginar una casita campesina o un hogar urbano de trabajadores o una casa de alto ingreso que no tenga un radio en el cual se escucha música, se conocen noticias o se escucha opinión bien informada. Por eso me sumo con tanta complacencia a la celebración de esta importante fecha, haciéndole llegar a todas las personas que tienen que ver con la radio, a las empresarias y empresarios, a los medios de comunicación, a los comunicadores y comunicadoras, así como también a las personas que nos beneficiamos de los servicios que se proveen desde la radio, un gran abrazo y mis mejores deseos por el continuo progreso y desarrollo de este gran medio de comunicación. Un abrazo para todas y para todos. Matices por Radio Monumental. Era el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que fue durante muchísimos años analista de Radio Monumental, dándonos el saludo oficial del Día de la Radio. Y quiero agradecerle a Bebé, que si lo notan en Twitter nos acaba de mandar la foto. Él va en el taxi y nos manda la foto de la radio sintonizada en 93.5 porque va escuchándonos. Bebé, es que se llama Bebé en Twitter, es @Mausan1878. Vamos a la pausa para volver a hablar sobre el presente y el futuro de la radio. 2:50. Gracias por estar con nosotros en Matices. Matices.
2:54 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos muy felices todos celebrando el Día Mundial de la Radio. Como Tatiana Blandón, que nos dice en Twitter: yo sufro cuando no traigo mi iPod al trabajo o dejo los audífonos en la casa. Con la radio me informo, aprendo y me entretengo. Gracias, Tatiana, quien además todos los días, Gustavo, todos los días nos hace sus comentarios a través de Twitter. Viera lo que sufro yo cuando me tengo que bajar del carro y voy oyendo y tengo que meter yo también a algún lado. Audífono. Dice Marco Vinicio: a veces la radio es como el amigo invisible de la infancia. Y es cierto, nosotros le hablamos al oído de la gente literalmente. Sí, yo un día de estos iba en la casa escuchando un programa buenísimo, ¿sí?, de la hora que Ortiga aquí en Monumental, y me tuve que esperar afuera de la casa 30 minutos. Porque no andaba los audífonos y no podía escucharlo en el radicito. ¿Quién no se es esperaba? el primero que ha tenido que hacer eso, ¿verdad? Bueno, quedarse en el carro hasta que termine el programa. Mi esposa me decía, fíjate, me decía, ¿por qué no se baja? Pensó que me estaba entrevistando. Entonces me digo, yo, ¿por qué estoy oyendo las declaraciones? No recuerdo si eran las de Daniel, no, las de alguien que es la procuradora, la señora Brenes, que estaba, y no me bajaba el carro con la puerta abierta en la casa, en la cochera. Está loco. Es que espérese, pero 30 segundos se baja. No, vaya adentro. Es imposible dejarla, ¿verdad? Es un tema interesante de cómo guía a través del oído, sí, y queda ese hilo de vida conectado con la radio. A mí me llama mucho la atención ahorita que usted mencionaba la forma en cómo influía en la clase política, porque ellos siempre nos escuchan y siempre normalmente recibimos muchas notificaciones de los Twitter de los medios políticos, y es precisamente cómo al final influye en la gente que influye en la opinión pública. Así y los debates que hicimos previo a la campaña presidencial pasada es el mejor ejemplo de eso, Gustavo. Sin duda alguna, porque nuevamente es imposible sentar a poblaciones grandes que en Costa Rica son muy dispersas, que son móviles. Imagínense a la hora de un debate, todo el mundo, me acuerdo, colaborando un poco con ustedes acá, en tiempo real. Era nuestro analista en Twitter, Gustavo. Y a mí se me bloqueó la cuenta, por las menciones y más, no tenía tiempo de leerla porque la cantidad de gente que estaba pendiente de los debates, acá mismo en la radio, es distinto, porque además es la atención, ¿verdad? Es el juego puro y simple, el juego puro y duro a nivel del discurso, en donde político versus político se tiene que blandir narrativa contra narrativa, discurso contra discurso, ¿verdad? No hay esos amagos de usos gestuales y demás, no, es palabra contra palabra, razón contra razón. Entonces es mucho más rico, digamos, el apelar, digamos, a un sentido, en este caso, como lo puede ser, digamos, el oído. Además que también la radio incentiva la imaginación. Cuando tenemos un locutor que nos está narrando algo y que nos está describiendo a alguien o alguna circunstancia, nosotros nos vamos imaginando a ese alguien o a esa circunstancia. O sea, la interactividad también nos espolea nuestra imaginación, que eso me parece fascinante también. Claro, y nada más para agregar, eso es lo que decía hace un momento. Cuando uno trabaja a nivel de comunicación política, el tema de inmediatez es vital, porque la respuesta tiene que darse casi que en el mismo momento en que, entre comillas, sucede la noticia. Les comentaba ahora extra micrófonos, y un poco para compartirlo también con la audiencia, es que si una noticia se da en radio, vamos a ver, o si sucede algo, es mucho más sencillo, entre comillas, enviar a una reportera, reportera de radio para que cubra la noticia, y se hace casi prácticamente en tiempo real. Mientras que en televisión hay que editar el material, hay que pensar en el tiempo en aire, etcétera, etcétera, ¿verdad? El enfoque, la luz, la temperatura de color, etcétera, etcétera. Igual pasa en prensa, ¿verdad? La hora de tener que escribirlo, bajarlo, la foto. En la radio es prácticamente inmediato. Los políticos le temen mucho a la radio, o prefieren la radio en positivo y en negativo, porque precisamente hace que se activen los mecanismos de respuesta inmediata. Y la radio tiene ese poder, digamos, viral, que se diría ahora en nomenclatura de redes sociales, mucho más fácilmente que lo que puedan tener el resto de los medios. Es un número uno. Está comprobado, y esto fue un estudio que se hizo en Salvador, de que la radio, precisamente por el tema de inmediatez y precisamente por la construcción de los contenidos, produce mayor cantidad de noticias políticas en promedio que el resto de los medios. Número uno. Número dos, tiene una mayor cantidad de fuentes que el resto de los medios, ¿verdad? Y número tres... Saquémoslo nada más de un momento de los términos periodísticos. Una mayor cantidad de fuentes significan que ustedes oyen una mayor cantidad de voces de protagonistas de las noticias. Y número tres, y esto es interesante, es percibido, no necesariamente es un hecho, pero bueno, es percibido como más objetivo, precisamente por eso, porque incorpora mayor cantidad de voces, porque es mucho más inmediata, no hay una lectura mediada
¿verdad?, interpretada, sino que es a la luz de lo que sucede en el momento en que sucede. Entonces se percibe, y yo diría que puede ser un hecho comprobable, que es mucho más objetiva, ¿verdad? Y bueno, ni para qué el tema de los costos, en términos generales, cuando se piensa en una campaña, la radio es, estar en 149 emisoras, pues es importante, ¿no? Y algo que pasa con la radio a nivel local es que la radio de nivel local, el resto de las radios que también están en comunidades, se conoce a las personas literalmente que están produciendo la radio. Entonces le da una cercanía mucho mayor. Esto que sucede con Randall, de que salude en el cine a Stuart, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de vivir en esta aldea grandota que se llama San José, pero hay pueblones también, hay pueblos más pequeños, pero generalmente esto sí sucede con la radio, ¿verdad? No sucede con las figuras de televisión, que a veces se ven solamente cuando aparecen como faranduleras, uno o dos, como las personas desgraciadamente, el periodismo de prensa, que pasa prácticamente inadvertido muchas de las veces. Bueno, yo quiero, ahora don Hernán dijo a la señora de Santa Ana y el señor de Naranjo, quiero mandarles un abrazo a los dos, a doña Elisa María, que siempre nos escucha en Santa Ana, un abrazo caluroso hasta Santa Ana, y don Adrián Peraza, que nos escucha todos los días en medio de su cafetal en Naranjo. Se lleva el radio ahí y nosotros nos escucha. Población móvil y dispersa. Claro, nosotros nos escucha Adrián Peraza, nos llama desde medio del cafetal porque le encanta opinar. Y a un tuitero, que no voy a decir cómo se llama porque lo van a regañar, dice: a mí lo único que me gusta de mi trabajo es que escucho radio desde que entro hasta que salgo. Y no es barback. No es barback. Mi barback ahorita nos escribe porque es que Gustavo se pelea en Twitter con barback. Y la población de campo también. No me peleo. Conversamos mucho. Conversan. Llega también a la población de campo, y uno que es de campo, uno nota eso. Normalmente la gente llega y se le acerca a uno y dice: ay, tal programa, fulanito, Randall, Febe, Alex, les hablan en serio como si fuera gente que están con ellos todos los días. Claro, y es que, don Hernán, ¿qué otro medio, en términos generales, puede dedicar, como hoy en la mañana, por ejemplo, no solo noticias, en 120 minutos, 2 horas a analizar los temas? Lo dijo Gustavo hace unos momentos, la radio permite la profundizar en el análisis, en las entrevistas. No es un tiempo corto el que podamos dedicarle al análisis, es un tiempo bastante sabroso para poder sacarle provecho, y esa es la riqueza de la radio, ¿verdad? Lo que genera parte de la credibilidad. Acá por Monumental han pasado infinidad de voces, personas, ideologías, claro, y refuerza la credibilidad, y eso es importantísimo. Nuevamente quiero decir, cómo la radio contextualice, cómo la radio mejore sus contenidos, es fundamental de cara a su futuro. Bueno, y además lo hace más democrático, porque ahora, don Nefer, que Gustavo decía que es el que tiene mayor cantidad de fuentes, que yo lo traducí a términos menos periodísticos o menos de comunicación, que es más cantidad de protagonistas hablando, eso nos da una democratización de la información. Claro, yo también estaba pensando en países de habla española que tienen una gran tradición de radio, y se me viene a la mente, por ejemplo, España y Colombia. Claro. Y es interesante porque no hace mucho tiempo, hace apenas 20 años, en España, las grandes personalidades del entretenimiento y del periodismo no estaban en la televisión, y las mejores pagadas, sino en la radio. Y en los países donde el periodismo es importante, todas las personalidades que están en televisión, a su vez, necesariamente tienen que tener un programa en radio. Exacto. Para mantener su vigencia. Exacto. Claro. Exacto. En México, por Carmen ejemplo, pasa Aristegui. mucho, ¿sí? O Joaquín López Dóriga, sale de su noticiero en Televisa a su programa de radio. Exacto. Sí, entonces eso me hace pensar en esa democratización, que la radio tiene dos partes importantes. Una, que es cuando se abre el micrófono y el periodista o el comentarista habla, y también hablan los oyentes. Pero otra, que me parece que es la que hemos descuidado en Costa Rica y que es el reto que tenemos, es la de producción de programas, grabados, programas con investigación, programas de entretenimiento. Y los grandes modelos que a mí me parecen que se podrían seguir son los reportajes de la BBC o de NPR en Estados Unidos. La radio pública. La radio pública, ¿no? Que también eso es interesante, que el otro día les contaba, la primera vez que yo estuve estudiando sobre la radio pública, yo tenía un profesor allá en Estados Unidos, y entonces él me decía: es que
este programa que estamos viendo es de televisión pública. Entonces yo le dije, es del Estado. Sí. No. Pero permíteme que te interrumpa, Nefer. Y es porque es financiada por el público, ¿verdad? Entonces esa es una diferencia interesantísima. Digo, que no lo tenemos por razones económicas, socioculturales diferentes en América Latina, pero es interesante cómo la gente aporta, ¿verdad?, en otros países con su dinero, contribuciones para tener mantener la radio pública. Para seguir hablando del futuro de la radio, y me introducís a un tema que para mí es interesante, que debe ser objeto de una discusión importante. Yo, con el mayor respeto, digo, la radiodifusión en Costa Rica no está siendo atendida con políticas públicas. ¿Por qué? Cuando yo veo las estadísticas en Estados Unidos, y las puedo mirar también en la parte del Reino Unido, que ahí es un poquito diferente porque la radio pública ha sido más fuerte, la televisión también. Uno ve estadísticas, por ejemplo, de Nielsen, que dicen que los mayores de 12 años en Estados Unidos generan que la radio tenga una penetración de el 92% de la población americana. Si uno se viene acá a Costa Rica y ve las encuestas, nosotros no alcanzamos ese 92%, alcanzamos menos, estamos como en un 86%. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo es eso? Si el Internet en Estados Unidos tiene mayor penetración, hay un mayor nivel de banda ancha, etcétera, etcétera, donde los hábitos se van transformando con mayor rapidez, ¿cómo es posible que en estos países, si hablo de los países desarrollados, y cito el caso concreto de Estados Unidos, la penetración de la radio pueda estar por encima de países como en Costa Rica? Y todo eso es en lo que acabas de citar ahora, la radio pública de los Estados Unidos. Hay políticas públicas. Entonces ahí es donde te vas a encontrar, por ejemplo, el desarrollo en Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, de radios de baja potencia. No son radios comunitarias, que aquí eso es otro tema que viene de Sudamérica, cuando aquí desde los años 70 tenemos las radios culturales. Las radios de baja potencia, que pueden ser de AM, FM o de televisión, tienen una cobertura de hasta 5 millas. Y entonces vos ves que en los colegios, las autopistas dan información del tránsito, bajo principios de radio baja potencia en AM. Los colegios tienen estaciones de radio. Las organizaciones comunales tienen estaciones de radio. Existen más de 800 estaciones de radio baja potencia en Estados Unidos bajo ese principio de menos de 5 millas. Pero cuando vos llevas la radio a los colegios, lo que estás haciendo es manteniendo el interés de los jóvenes por el consumo de la radio, porque ellos son los productores de los contenidos. Ellos siguen sintonizando la radio y conforme van creciendo, siguen creciendo con la cultura de la radio. Aquí en Costa Rica todavía ni siquiera hemos entrado a analizar si el gobierno debería de exigirle a las empresas de telecomunicación que activen el montón de chips que hay en los teléfonos celulares que ya existen ahí, que son sintonizadores del FM. O decir, bueno, todo teléfono celular que ingrese a este país tiene que venir con un chip de FM, por poner un ejemplo. Y el otro es, ¿por qué no incentivar el consumo de la AM, que está tan caída en este país? Y cuando uno habla con personas de otros países, se sorprenden de que no se le dé un mayor uso a la AM, porque no hemos motivado su consumo. Y sin duda alguna, esas radios públicas, donde las personas donan de sus salarios para mantener esas radios que retroalimentan sus comunidades, y están en los colegios, aquí en Costa Rica no hemos entrado en un desarrollo, y hablamos de la importancia de la radio, y queremos hacer un proyecto de ley de radio, y lo que menos mencionamos es cuál es esa política pública de importancia para ese bien y la inalienable del Estado, que es de un uso que se le debe promover el mayor uso posible. Entonces es importante que hoy también, creo yo, de cara a ese futuro de la radio, pues reflexionemos el papel tan importante que tiene el Estado en la defensa y la promoción. Ahora estaba pensando, justamente ayer vino un muchacho de la zona norte a ver el noticiero, quería ver cómo hacíamos el noticiero, Alan. Y Alan me contó que él hacía radio
en el colegio de él en San Carlos, que cuando él estaba en San Carlos tenían una pequeñita emisora M en el colegio de San Carlos, y entonces él hablaba y que siempre le había quedado el ganchito. Es un saludo a Alan que nos está escuchando, que le había quedado ese gusanito de la radio, Alex. Sí, hay quienes hablan también, don Hernán, usted que conoce bastante de estos números, que bajo la plataforma tradicional ha decrecido la audiencia, pero se ha demostrado de que la audiencia sigue viva y se mantiene. Es correcto, la audiencia existe y se mantiene, y les ponía el caso de Exa FM, ¿sí?, donde durante el último año lo que hizo fue crecer en audiencia. Lo que sí sucede es lo que apuntaba Gustavo, los tiempos se han compartido, y entonces, ¿cómo sobrevive la radio? Ofreciendo mejores contenidos para que el muchacho no tenga que irse a YouTube, no tenga que irse a Spotify o no tenga que irse a las redes sociales. Pero eso pasa por el esfuerzo empresarial, como decía Nefer, de invertir en calidad de contenidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes que mencionaban, Hernán y Gustavo, la cuestión del público joven, ¿no? Hay un programa de televisión que se llama Radio Lab, ¿verdad? Y es un programa sobre ciencias. Y es increíble la cantidad de jóvenes, de muchachitos de colegio y universitarios que atrae este programa. Y todas las semanas es un tema diferente, ¿verdad? El oxígeno. Y hablan 1 hora sobre el oxígeno, pero no es hablar al aire, sino es una preproducción de investigación con científicos, periodistas, escritores. Y es un programa genial. Y ahí están atrayendo un público joven tremendo. O sea, no es solamente ofrecer música, ¿verdad? Y un locutor que entretenga, sino también eso, lo que decía Hernán, el contenido pensado, con guión, y con mucha producción detrás, ¿verdad? Que es lo que hay que convencer de que tenemos que invertir más en Costa Rica en estos contenidos de sustancia, de calidad, que además no quiere decir que sean aburridos, todo lo contrario, son programas muy, muy, muy entretenidos. Permíteme, Nefer, yo voy a ponerme unas flores en nombre de esta empresa. Decía al inicio que aquí en Costa Rica tenemos más o menos 149 estaciones de radio. Central de Radios tiene 7 estaciones de radio en FM. Con esas 7 estaciones de radio en FM, que en AM, que en FM, si excluimos las AMs, van a resultar como unas 73 estaciones de radio. De 73 estaciones de radio en FM, Central de Radios tiene 7. Con 7 estaciones de radio alcanzamos, en el último dato entregado por Ipsos Hispania, el 56% de la audiencia total del FM. El 56% de la gente que escucha radio en este país. Y eso es un premio que agradecemos a nuestra audiencia, pero que es el resultado de invertir en contenidos. Es decir, yo puedo decir, Central de Radio tiene una escucha muy importante, pero es gracias a que se invierte en contenidos. Y la audiencia premia entonces esa sintonía. En época difícil, en la que nos encontramos de las realidades económicas, es un poco complicado porque se opta por reducir costos. Y en materia de radio hay que tener mucho cuidado porque la reducción de costos puede impactar en la calidad de los contenidos. Entonces dejamos de hacer trabajos a profundidad, dejamos de hacer investigaciones. Hoy día yo no puedo comprender que una estación de radio o un grupo de radio no pueda tener un departamento de investigación. ¿Qué le está gustando? ¿Qué no le está gustando a su audiencia? No puedo comprender que no se invierten en recursos humanos para la formación y mejoramiento del talento que existe en las estaciones de radio, porque esos son los elementos que van a garantizar que la radio siga siendo vigente. El que no esté invirtiendo en eso sí tiene un serio cuestionamiento en cuanto a su existencia. Voy a unir esto con lo que estaba señalando don Hernán y Nefer, con algo que se viene criticando, por ejemplo, en términos políticos. Normalmente se dice que la población es apática, ¿verdad? Que no le gusta participar, que cuesta mucho, etcétera, etcétera. Pero resulta que tampoco hay política pública para generar o incentivar precisamente esto que está sucediendo acá. Programas de opinión. Precisamente entonces en la radio vino a refugiarse el periodismo de opinión, porque precisamente es en la radio en donde, ¿verdad?, tenía esa trinchera para poder interactuar con la gente,
para poder hacer esa democratización de los temas, para poder hacer que cuando uno habla de fuentes se lo traduzcan en lenguaje normal, tranquilo, sencillo, que pueda ser entendible, porque la radio es eso, es cercanía, ¿verdad? Entonces, yo no me explico cómo los políticos, por una parte, me refiero a la clase política, a la gente, incluso al empresariado nacional, a los sindicatos y demás, cómo no están invirtiendo en democracia a través de las herramientas. Porque no se invierte en democracia diciendo a la gente vaya y vote. No, se le dice, ¿quiere participar? ¿Quiere en realidad comprender cómo funciona la democracia? Bueno, venga y participe en un programa de radio, haga producción radial, haga producción de contenidos de alto nivel, someta sus propios criterios al escrutinio público, ¿verdad? Muy fácil ser uno u otro grupo de poder cuando simplemente se goza de ese poder en soledad, ¿verdad? Y en silencio. No, expóngalo. Y entonces ahí es donde se empieza a crear precisamente esa democracia. Pero yo creo que en este país falta un poquito esa discusión de decir, ¿quiere más democracia? ¿Quiere que haya participación? ¿Quiere que la gente se preocupe? Bueno, construya los espacios. Porque si no construimos los espacios vamos a seguir en la misma historia. Ahora al principio don Hernán resaltaba algo muy importante, que era la transición que estaba en su momento la radio, el FM, a la parte de internet. Pero también hay otro elemento que se resalta mucho, que es la parte financiera, la parte administrativa, y también lidiar con todo esto que tiene que ver, hacer periodismo de profundidad, de opinión. ¿Cómo obtener el equilibrio en todo esto? El clavo. Pregunta doctoral. Yo no creo que sea un tema de complicación, Isel. En Costa Rica, gracias a Dios, hemos gozado de un sistema de educación muy importante que nos permite tener profesionales con muchas capacidades. Creo que también debemos de estar muy seguros o estar pendientes de entender que vivimos en un mundo global. No hace falta tener una bolita de cristal para determinar cuál podría ser el futuro de mi industria. En el caso de la radio, basta uno como echar una ojeadita qué está sucediendo al otro lado del charco, qué está sucediendo en Estados Unidos, para decir, esas tendencias tarde o temprano nos pueden llegar por acá. Y, por ejemplo, Nefer, que nos podría ampliar un poquito de esto, encontramos que en materia de periodismo en general, el tema del storytelling, las narraciones, está regresando, lo cual era la comunicación hace cualquier cantidad de años. ¿Cómo se transmitía la información? ¿Cómo se transmitía la historia si no era por esa reunión de la comunidad, probablemente en una cueva y contando la historia? La radio, lo bonito que tiene es eso, es que si sabe leer adecuadamente esos tiempos, tiene que ir adaptándose, evolucionándose, acomodándose a un nuevo ecosistema. Entonces, el tema pasa por qué profesionales vayamos a contratar en las estaciones de radio y qué tanto quieran dedicarse a estudiar y a aprender para poder traer a la industria nacional conceptos y desarrollos que no es tampoco una invención del otro mundo ni traídos de fuera de este mundo, que permitan ir mejorando los contenidos. Que para mí todo pasa por ahí, pasa por los contenidos y su contextualización. Y yo siempre aquí a los compañeros de la radio pues les pongo algunos ejemplos. ¿Cómo es posible que hay personas que están dispuestas a pagar $10 en un Starbucks por un café? Bueno, si hay gente dispuesta a pagar esos $10, pudiendo haber pagado tal vez 60 centavos de dólares en alguna soda ahí en calle 8 de Miami. Simplemente es porque ese café que le ofrecen en Starbucks está dentro de una contextualización. Entras a un local con un lindo ambiente, te ofrecen internet Wi-Fi gratuito, te ofrecen una variedad amplia en el menú de cafés, te tratan muy bien. Y ese es el tema de la contextualización. No solo es el contenido es ese buen café. ¿Cómo vamos a contextualizar ese contenido que produce la radio costarricense para tratar bien a esos radioyentes? Por eso es el tema de crear comunidad, de que ellos se sientan parte de una familia, de que los tratemos bien, que cada vez que nos escriban en una red social se sientan que son tomados en cuenta, que su comentario fue visto
y la persona diga, me consideraron. Entonces, creo que mucho del tema de radio, y creo que aplicable a muchos temas también de nuestros diferentes sectores económicos, pasa por eso. Hay talento, no hay que hacer tampoco grandes descubrimientos, sí hay que innovar, y esa innovación pasa por estar mirando y tratar de adaptar las cosas y reinventarse. No sé, tal vez ahí, Nefer, vos que te ha tocado pasar por la BBC y estar en Estados Unidos, nos puedas contar un poquito de estos temas. ¿Le parece si vamos a la pausa y volvemos precisamente para ese balance con don Nefer? Quiero agradecerle a Braulio que nos tuiteó la foto del radio donde nos está escuchando. Ahí está Braulio con la foto. Dice... También nos dice Félix Mesa que todavía disfruto oír radio en un aparato a transistores. A ver. Ahí está Dice Félix el Mesa Coas, escuchándonos. los que Donde se producen escucha radio. el mejor sonido. En los transistores. Sí. Ojalá pueda conseguir un radio de tubos. No, y hablo en serio. Si usted va hoy por hoy por ejemplo, a Best Buy o alguno de estos sitios en Estados Unidos, estás encontrando que los equipos de audio que se venden mejor, tienen mejor precio, son los que están revolviendo a reincorporar los famosos tubos. Es cierto. Dice Marco Vinicio, la radio que ponga a trabajar las neuronas es casi siempre muy cautivante. Por eso estamos escuchando esta tarde Matices. Vamos a ir a la pausa con una información internacional de última hora. Un grupo armado ingresó a la celda de Leopoldo López, el político opositor venezolano. Lilian Tintori es su esposa. Ella anunciaba a través de Twitter que este grupo armado ingresa a la cárcel de Ramo Verde, allá en Venezuela. Ingresa, destroza la celda. Hasta el momento los reportes que hay es que Leopoldo López está bien, pero bueno, se da una incursión de un grupo armado a una cárcel estatal venezolana, a la celda precisamente donde está el principal líder de oposición de Venezuela. Les estamos informando en redes sociales de esta situación. Vamos a la pausa, regresamos con el cierre de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 3:24. Nos quedan, señor, 4 minutos de programa, apenas para un cierre, don Nefer. Sí, bueno, nada más quería continuar lo que estaba diciendo Hernán y lo que hemos estado hablando. Y para mí, la clave, el futuro, el porvenir de la radio está en volver a los orígenes del periodismo, que es lo que decíamos y lo que resume todo lo que hemos conversado en esta hora y media: contar historias. Y contar historias bien contadas, que tengan que ver con lo que la gente está pasando, con lo que el pueblo está sufriendo, con lo que el pueblo está gozando, con lo que el pueblo está viviendo. Y eso es importantísimo. Contar historias es el origen y es el futuro del periodismo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en las aulas de la universidad en este momento. Que la gente se siente informada a través de las historias que le contamos los periodistas. Nefer, es que contar historias reproduce emociones y sentimientos. Exacto. Y las emociones y los sentimientos no son clonables. Exacto. ¿Qué es lo que pasa hoy día con la información? Las notas son clonables en el mundo del internet. Es por eso que la noticia cajonera, redactada con la fórmula vieja, no necesariamente apela a esas sensaciones. Y lo que queremos es crear esa atmósfera, que la persona sienta, vea, escuche, y nosotros tenemos que reproducir esas sensaciones, y que esas sensaciones sean veraces, ¿verdad? Que tengan que ver con la realidad. Correcto, ¿verdad? correcto. Y el análisis internacional ha generado un nicho. Nosotros aquí desde Matices, por ejemplo, tenemos la experiencia. Ahora Braulio nos estaba contando que tiene que ir a una clase de la U y que descargó el podcast del Matices que hicimos sobre Ucrania,
porque entonces lo va a llevar a la clase. Esos análisis internacionales, que inclusive más o menos una vez a la semana, ¿verdad? Hemos Sí, siempre realizado tratamos aquí de hacer un tema internacional una vez a la semana y normalmente tiene mucha aceptación, la gente le encanta porque también son muy didácticos. Claro, Gustavo, las de las primeras guerras fue una cosa que a mí me impresionó, sinceramente. Yo las tengo coleccionadas, además. Sí. Yo creo que la radio, bien dicho por Nefer, desde la época de Wells, no de H.G. Wells, sino de Orson Welles, ¿verdad? Y de la misma guerra mundial, ¿verdad? De la misma guerra mundial, cuando los nazis no se explicaban, perdón, los norteamericanos no se explicaban por qué los nazis y su propaganda la atribuían todo a la parte ideológica del nazismo. Entonces decían, no puede ser la parte ideológica porque nadie puede hacer esto, tiene que ser la radio. Cuidado, ¿verdad? Ahí nace la famosa máxima de McLuhan de que el medio es el mensaje. Yo diría que la radio tiene la virtud de que también es un poco el medio es el mensaje, de cómo llega, ¿verdad? La radio tiene implícitas algunas características de eso que hemos hablado, de ser más cercana, de abarcar esas poblaciones a las que es difícil de llegarle, de ser también ese vehículo mediante el cual se le llega a estas poblaciones móviles y demás, la democratización. Pero también en términos, veámoslo en términos de actualidad y futuro, la radio hoy es competencia. Y cuando uno tiene recurso contra recurso, uno a uno, la diferencia la hacen los contenidos. Así es. Si yo tengo lo mismo que tiene usted, un micrófono con una transmisión de una antena, ahora sí, los dos estamos iguales. La competencia no es quién tiene los mejores micrófonos, no, es quién tiene los mejores contenidos. Y la radio ahí tiene mucho poder. Y donde hay poder, hay política. Y donde hay política hay interés. Y donde hay política hay interés. Afuera. Y hay quienes nos vivimos de esto de leerlo. Hasta hoy el principal periodista de medios de comunicación de Estados Unidos, la figura mítica, es Edward Murrow, que comenzó en radio. Y el Museo de la Historia de la Televisión y la Radio en Nueva York tiene el nombre de Edward Murrow, un hombre que comenzó en la radio y que después se pasó a televisión por la cuestión del cambio de la CBS. Pero es interesante como este periodista que hizo las primeras investigaciones y los primeros reportajes era un hombre de radio y que transmitió la Segunda Guerra Mundial desde Londres, los bombardeos, a través de la radio, ¿verdad? Entonces, esa figura mítica nos debería seguir inspirando, y también hay figuras en Costa Rica que han hecho historia aquí en esta radio monumental, y yo creo que es importante rescatar esos nombres en el pasado que trabajaron y que permiten que hoy periodistas de la valía de los que tenemos aquí enfrente sigan haciendo buen periodismo. Bueno, y valga la pena para recordar a muchas voces que han pasado por esta radio y que siguen estando en esta radio: doña Amelia Rueda, don José Luis El Rápido Ortiz, don Armando Vargas, don Rolando Angulo, don Juanito Martín, alguno que tenga más años que yo me ayuda. Guijarro. Don Alberto Cañas. Por supuesto, don Alberto Cañas, que hasta el último día de su vida fue compañero aquí en Monumental. Don José Ángel Vázquez. Don José Ángel Vázquez. Tino, que sigue viniendo. Constantino Urcullo, que es una institución, Tino, ¿verdad? claro, y sigue siendo nuestro principal analista junto con Gustavo. Hay un grupo ahí selecto, que esos analistas, y gracias Gustavo, hacen la diferencia además de contenidos. Nora Ruiz de Angulo, cuando Monumental Doña fue Nora. 24 horas al día de noticias. Claro. Todo noticias, todo Yo el tiempo. prefiero no citar nombres porque Se van a pueden quedar unos cometer afuera, algunas sí. injusticias, pero por estos micrófonos de Monumental ha pasado una amplia cantidad de periodistas importantísimos de este país. Bueno, muy De chévere. hecho, la primer presidenta, la única mujer que ha sido presidenta de la Cámara Nacional de Radio, fue gerente de Radio Monumental, Imagínese. doña Lilia Merocal. Entonces, es una emisora que sin duda alguna en sus 85 años le ha dado un legado importante de radiodifusión a la historia de este país. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y compartir con nosotros un día tan importante para nosotros. Gracias Alex, gracias Isel, Buenas gracias a tardes. ustedes que nos escuchan y que nos observan a través de Canal 2. Esperemos que hasta donde esté usted le llegue el abrazo que le estamos mandando a esta hora, un abrazo caluroso de agradecimiento por estar con nosotros. Nosotros nos comprometemos con usted a hacer nuestro mayor esfuerzo por darle los mejores contenidos aquí en Costa Rica y más allá de nuestras fronteras, de poner siempre ese granito de arena y ese esfuerzo de más para lograr
que usted siga confiando en nosotros, como la radio de Costa Rica. Hoy nuestra sirena es la cortina de última hora que suena cada vez que hay una noticia importante en Monumental. Hoy nuestra pizarra es Twitter y Facebook, y hoy nuestra esquina es cada uno de los rincones en los que usted escucha Monumental. Claro, señor. Don Glenn me está preguntando si podemos cerrar el programa de hoy con Surcamos. Cerramos el programa de hoy con Surcamos. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Es preciosa esta versión de Surcamos. Surcamos valles y montañas, amamos nuestra paz y libertad, llevamos a las comunidades una oportunidad.